primeramente el verso 10 al verso 16. Y dice así: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Puedes a pensar cómo uno en la Biblia va aprendiendo. Quizá el Señor quiera con alguno de nosotros que lleguemos a ser como este hombre, Isaí, que dice que era hombre viejo de gran edad entre los hombres. Si Dios quiere darle a uno 100 o más años, ¿por qué no? Él es Dios. Amén. Pero depende si usted quiere o si no quiere. Si no queremos, nos vamos antes de tiempo. Hace 3 días sepultaron a un primo mío. Había cumplido 57 años en enero. No era cristiano y decidió que no quería vivir más. Y entró en una depresión. Le dijo a la mamá que nadie me visite. Yo iba a ir, no me dejaron ir a visitarlo y se murió. Usted y yo decidimos qué queremos vivir. Si queremos vivir mucho para Cristo o si no quiere vivir. Recuerde que hay un enemigo que vino a robar, a matar y destruir. Pero en nosotros está el poder. Sigo. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Qué le parece que usted tenga un enemigo que en la mañana y en la tarde pegue gritos frente a su casa? O donde usted tenga su negocio, o frente a su oficina. Por 40 días estaba gritando: denme un hombre, no tienen un hombre que venga a pelear conmigo. Y David lo había escuchado. De ahí brincamos al verso 47, en ese mismo capítulo. Y aquí apareció un hombre. Y entonces ve lo que dice David, verso 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Se imagina usted el mastodonte caer ahí? Qué escándalo hizo, ¿verdad? 2 metros y resto tenía. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada
en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Eso era por si las dudas, ¿verdad? Por si acaso. Dice, aquí termina. Dice, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Que el Señor bendiga su palabra. Gloria al Señor. Usted y yo tenemos que saber que las batallas son del Señor. Ese es el título del sermón. Las batallas son del Señor y nunca nuestras, hermanos. Todos tenemos batallas. Todos de repente se nos complican las cosas de la noche a la mañana. No sabemos por qué. A veces nos llegan voces, a veces nos llegan ruidos. A veces, mire, hay gente que hasta con un sueño se complica. Porque se sueña algo y dependiendo de lo que soñó, se pone a pensar, ¿será que me va a pasar algo malo? ¿Será que las cosas no van a estar bien? Y porque da lugar al diablo, porque recuerde que la Biblia nos dice que todo nos va a estar bien, amén, porque dependemos del Señor. Pero si nos dejamos que la duda venga, nos desanimamos. Pero las voces las oímos. Usted a veces lo va a oír aún dentro de su misma casa. Y el enemigo llega y a veces se mete bien. Como vimos el testimonio de nuestra hermana Marta Vázquez. El enemigo se le metió a la casa. Y era tan serio que ya sabía lo que estaba pasando. Y su hijo no quería oír. Pero cuando Dios le dio la autoridad y fue y le creyó a Dios, que Dios le dijo, yo voy a poner temor en tu hijo, y él se va a asustar, porque cuando Dios habla, los oídos se abren, y de ahí la Biblia dice que tiene oídos para oír, oiga. Si el Señor nos pone a oír, mire, oímos. Y entonces, como decían los viejos de antes, si a usted le hablan de un peligro que viene, que está cerca, patitas para qué te quiero, decían los abuelos, ¿verdad? Que había que salir corriendo, porque si usted le avisan que el peligro viene, usted no se queda. Pero todos tenemos de una u otra manera luchas de diferentes. Para algunos un simple olor de muela, que no es tan simple, es un problemón. Para otros, si tiene el recurso, busca al dentista, y si no, le pide al Señor, como el jueves, ¿verdad? Que el Señor dio palabra, quito dolor de piezas dentales. Si usted cree, el Señor le da el milagro. Pero a otros, el problema son 10.000 colones, para otros 100.000, para otros 10 millones. Cada uno en su nivel tiene su problema, pero los problemas siempre existen. A una gripe es un problema, porque usted ve, no nos deja muchas veces hacer lo que queremos. Y entonces los problemas están, pero nosotros tenemos que llenarnos de confianza y creer quién es nuestro Dios. Que si es una gripe, el Señor la puede sanar, amén. Pero que si alguien le dice que es un cáncer, cuando oye la palabra cáncer lo asusta. Y eso era lo que tenía el pueblo de Israel con este paladín. Era un gigante y los tenía asustados. Y les gritó por 40 días. Pero apareció alguien chiquitito. No tenía pinta de guerrero. Ajá, él no. Era David, era pequeño. Pero él sabía quién era su Dios. Esto hacía la diferencia. Ni el mismo Saúl, que había visto caer al lado de él 1000, y eso lo hacía fuerte. Apareció uno que luego iba a ver, dice, miles y 10.000 que iban a caer a su lado, que era David.
porque Dios prepara las cosas. Así que David conocía quién era su Dios y cómo él le dijo a Saúl, conociendo y su confianza, cuando venía el respaldo divino sobre su vida, y por eso le dijo a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo mataba. Ninguno de los que estaban ahí podía hacer eso. Él sabía que cuando él se disponía, la gloria de Dios caía. Aleluya. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Oiga, qué confianza, ¿verdad? Él sabía que él no se le podía poner frente a frente a 2 metros ni con una espada en la mano, pero él sabía que si él ejercitaba el poder de Dios haciendo algo natural, iba a haber una fuerza espiritual que todo lo terminaría. David dijo, él profetizó, este filisteo circunciso lo voy a dejar como dejé al oso cuando tomó una de mis ovejas. David estaba preparado para la batalla. Cuando el filisteo se levantó, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla, pero no iba más allá. David ya tenía su estrategia, que es lo que Dios a veces nos da. Mira, a veces uno está orando, está siguiendo buscando la dirección del Señor, y de repente le dice, ¿por qué te preocupas tanto? Solo hace esto. O lo manda a orar, o le dice, a veces somos así como muy espirituales, le dice la gente, ayunemos, ayunes si el Señor se lo dice. Porque hay gente que se queda así, flaquititos, sin fuerzas, porque están ayunando para ver si el Señor en 40 días le da algo. No, el Señor no es así. Si el Señor le dice, quiero que hagas algo, Él espera en ti la obediencia. Cuando obedecemos, es cuando el Señor se manifiesta. Pero si no obedecemos, el Señor sigue igual. Hace unos días una jovencita llegó afligida, quebró con el novio de 5 años, estaba muriendo poco a poco, porque decía, no me puedo olvidar de mi novio, no puedo hacer nada, en la universidad no puedo estudiar, estoy saliendo mal en los exámenes. Y vino y me dijo, pastor, quiero que ore por mí, pero estoy viviendo esto y esto y esto. ¿Y amas a ese hombre? Me dice, sí, mucho. ¿Y estás dispuesta a hacer lo que Dios te pida? Aún si te dice que dejes ese hombre. Me dijo, si el Señor me dice, yo voy a hacer lo que el Señor me diga. Ella estaba desesperada, dispuesta. ¿Y sabe qué pasó? Le dijo el Señor, ese hombre no te conviene. Lo desconectas por completo a partir de hoy. Vas a borrar su número telefónico. Te vas a deshacer de cuanta cosa tienes de él. Lo vas a tirar a la basura. Borrarlo de Facebook, Del Face, WhatsApp, nada, WhatsApp, cartas, WhatsApp y todo. Era todo. Y empezó a llorar porque lo amaba. Pero el Señor dice, si haces lo que yo te mando, estaré seguro que me vas a amar más a mí que a ese hombre, y voy a cambiar tu vida. El jueves me contó la madre de esta muchacha. Dice, ¿sabe, pastor? Ha sido un ejemplo para mí, mi hija, llegar
y decir, Dios me habló y me dijo que si no obedecía me castigaba. ¿Puede castigar Dios? Claro. ¿No? Amén. Porque saben que si Dios es amor, le dijo a la mamá, pero yo quiero obedecer a Dios. Y dice la mamá que llegó y empezó a sacar esto y decía, mira este regalo que me dio diciendo tan lindo, pero también va para la basura. Y dice que soltó todo y al día siguiente su hija era otra. Dice, está brillante en la universidad, se levanta temprano, antes se quedaba noqueada ahí en la cama, tenía que moverla. Pastor, ha sido un ejemplo para mí.